Nuestro compañero Quique Mateu es el periodista deportivo contagiado por el coronavirus. Se contagió cuando cubría el partido del Valencia en Milán. Ahora mismo está ingresado en el hospital clínico. Es el mensaje de Quique Mateu para Jugones. Hola Josep, ¿qué tal? Aquí me tienes, aislado en el Hospital Clínico de Valencia después de ser el paciente cero de coronavirus en Valencia. Qué maldita la gracia y la suerte, ¿no? Bueno, ya lo sabe todo el mundo, el coronavirus se ha llegado a España, en este caso a través del Atalanta Valencia, con aquellos 2.300 valencianistas de los que hablamos mucho a través de los medios de comunicación después de que regresaran de la capital lombarda con la derrota del Valencia y sobre todo con lo que había ocurrido a nivel del virus, porque explotó el propio jueves, el día que todo el mundo regresaba a la capital del Turia. Lo que nadie esperaba era que uno de los periodistas acreditados de los que habían viajado al partido pudiera ser uno de los primeros afectados, en este caso el primero. Teniendo en cuenta que hubo más de 2.300 valencianistas allí, pues es lógico pensar que lo que me ha ocurrido a mí le pueda ocurrir a cualquiera. Bueno, en todo caso yo estoy muy bien, con lo cual el mensaje un poco de tranquilidad a todo el mundo, ¿no? A todos aquellos que me han rodeado en el viaje, a mis compañeros de medios de comunicación que fantásticamente me han estado arropando durante las últimas horas, todos muy preocupados de saber cómo estaba la persona, mucho más que el compañero, y a partir de ahí pues esperar una recuperación de una especie de catarro que no tiene mucha más importancia y que, como te estarás dando cuenta, me tiene más aburrido que otra cosa ahora mismo con el aislamiento lógico y obligado para no contagiar a nadie. En todo caso, los valencianistas lo que tienen que hacer, porque seguro que hay mucha gente preocupada hoy en Valencia, si le ha pasado a Mateu le puede pasar a cualquiera. Bueno, es que Mateu es un ciudadano más y le ha pasado yendo a cubrir el partido como le podría pasar a cualquiera de los que fueron a verlo. Las prescripciones médicas son muy claras. Llamar al 112, que es lo que yo hice lo primero, y si la situación médica de cada uno no es buena, pues ir al hospital. Gracias a que yo dejé de ir a trabajar porque no me encontraba muy bien y decidí ir al hospital, pues se dieron cuenta de que estaba infectado. Quizás la mejor noticia es no haber infectado a nadie más, así es que esa es la mejor consigna que le podemos dar a todo el mundo. Y agradecer a todas las personas, empezando por la redacción de La Sexta, de Jugones, a todos los compañeros que se han puesto en contacto conmigo, del resto de medios de comunicación aquí en Valencia, todos mis compañeros, los que viajaron conmigo, algunos que no, pues muy pendientes de lo que ha ocurrido, e incluso los clubs, el Valencia el primero, que también se ha preocupado y se ha puesto a disposición de mi persona para lo que pueda necesitar. Bueno, pues afortunadamente este virus, como muy bien han dicho todos los médicos en las sesiones precedentes, no es letal, es problemático porque es contagioso, pero nada más. Así es que estoy bien, estoy aislado. Me habría gustado entrar hoy en Jugones a dar un fichaje del Valencia, que falta el hacer Valencia, pero al final me ficharon a mí. El coronavirus me ha fichado, Josep. Saludos, buenas noches. 3 minutos sobre las 8 de la tarde de este 24 de febrero de 2021. Ha pasado ya un año desde el primer caso en Valencia de coronavirus, el caso del periodista deportivo Quique Mateu, al cual tenemos hoy en Radio SAP. Quique Mateu, ya ha pasado un año. Buenas noches, ¿cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas noches a todos los espectadores, y por encima de todo estoy muy feliz porque tener la suerte de poder charlar y compartir con un amigo de toda la vida, pues cosas de la vida, pues es una gran alegría, ¿no? Más allá de que luego hablaremos del coronavirus y de todas estas cosas, pero en la vida lo más importante son las personas, y ya avanzo a todos los que nos están viendo ahora que aquí el señor presentador es una bellísima persona. Así es que para mí lo mejor del día de hoy es poder charlar de lo que a usted le venga. Bueno, muchísimas gracias, Quique. Sabes que el aprecio es mutuo. ¿Y qué sensaciones has tenido volviendo a ver este vídeo casi un año después? Pues mira, me he puesto en la faceta periodística, además lo he escuchado con mucha atención para ver en qué me equivoqué, porque estaba haciendo una crónica como primer enfermo en España que explicaba desde dentro de la enfermedad lo que sentía aquellos primeros días, y por lo tanto, desde el punto de vista profesional, el mensaje enviado tenía que ser lo más riguroso posible, y echo de menos no haber recordado que a quien había que cuidar, que eso sí que lo dije yo en las sesiones posteriores o en las entrevistas posteriores que hice durante esos 25 días en el hospital, que a quien había que cuidar eran nuestros mayores, porque al final el porcentaje de letalidad del virus era pequeño, el 85% de la población, eran los datos que teníamos llegados desde China, lo pasaban con síntomas leves. Yo pertenecía a ese 85% de la población, pero debería haber recordado, no lo hice en esa ocasión y mira que me arrepiento ahora al verlo, ese famoso 15% que es básicamente la gente
que tiene más de 80 años, que a esa sí que había que protegerla desde el primer minuto. Y es más, hemos visto la letalidad posterior y evidentemente quien más ha fallecido de una forma virulenta ha sido la gente de esa edad, ¿no? Y creo que desde ese punto de vista, ese día yo tendría que haber incidido más en ese día, porque hay que recordar que eso que acabamos de ver es mi primera entrevista pública. Luego vinieron muchas otras, ¿no? Pero es la primera entrevista pública, fue en Jugones a las 3 de la tarde del día que yo ya había ingresado, creo que fue el 26 de febrero. 27. Y claro, cuando lo ves con un poco de perspectiva te das cuenta de que si ese día estaba ejerciendo de periodista infectado, debería haber sido un poquito más riguroso. Pero bueno, tú ya me conoces y ya sabes que yo nunca estoy conforme con nada de lo que hago, porque siempre encuentro algo que se puede mejorar. Pero bueno, en todo caso... Estos días, Quique, he estado charlando con nuestro buen amigo Rubén Darío Ciraolo, y él siempre, bueno, me estaba diciendo, mira, dice, son 17 años los que estoy ya con Quique, y siempre, después de cada partido, analizamos qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, que es lo mismo que acabas de hacer tú ahora mismo, analizar lo que has hecho. Claro. Sí, bueno, pero yo creo que cualquiera que valore su profesión y quiera mejorar sobre ella, siempre estamos en condiciones de aprender. Todos los profesionales de todas las profesiones. Yo en la mía siempre encuentro pegas a cada cosa que hago cada fin de semana. Por ejemplo, efectivamente en el fútbol llevo más de 20 años narrando al Valencia y yo cuando acaban los partidos me pongo a escuchar lo que he hecho, pero no por ego, sino porque sé que voy a encontrar cosas que no me van a gustar. Y si quieres mejorar, tienes que ser autocrítico, ¿no? Y me ha pasado eso ahora, pero bueno, me pasará el sábado cuando arranque Carrusel y es mi forma de trabajar. Yo no entiendo otra y creo que cualquiera que en su profesión sea autocrítico siempre va a mejorar porque siempre hay cosas que mejorar. Quique, hablabas de más de 20 años narrando, haciendo radio todavía más. ¿Recuérdanos tus inicios? Bueno, a ver, me cuesta porque yo no recuerdo lo que comí ayer, entonces imagínate ponerme a recordar lo que hice cuando empecé, ¿no? Pero, mira, yo sabes que he escrito un libro, del que además sé que quieres que hablemos después. Bueno, yo en ese libro que tú has leído y que lo primero que haremos cuando hablemos del libro es que tú cuentes lo que piensas del libro, porque creo que no hay mejor opinión que la de un lector, pero es que ese libro comienza explicando, para intentar contextualizar lo que pasó después, cómo llego yo a la radio, ¿no? Y de dónde me viene a mí el tema este de la radio. Y claro, entonces descubres algunas cosas como, por ejemplo, que yo probablemente cuando nací, en mi cabeza ya había un transistor, ¿no? Y entonces, desde pequeño pensar que la radio tenía que ser mi vida o que yo quería que fuera mi vida, que es un poco el primer capítulo del libro, y no quiero contarlo todo porque si no, claro, desvelas cosas que no debes, pero es verdad que la radio ha estado siempre dentro de mí y luego he tenido la suerte porque al final la vida no siempre nos lleva a donde queremos. Yo he tenido la suerte de poder ejercer la profesión que siempre he querido tener y para mí eso es ser un privilegiado. Los periodistas no somos millonarios, los periodistas no nos hacemos ricos, los periodistas trabajamos muchas horas y no tenemos fines de semana ni horas libres. Es decir, nuestra vida no es tan bonita como desde ese punto de vista la de otras personas, pero en cambio hacemos una cosa que no tiene competencia, que es hacemos lo que nos gusta. Yo siempre me levanto por las mañanas y tengo ganas de ir a trabajar. Soy consciente que hay mucha gente que eso no le pasa. Entonces, para mí, eso es un privilegio. Y así empezó todo, ¿no? Cuando consigues que los sueños, a través de un amigo común de los dos, David Blay, uno de los grandes periodistas de la ciudad de Valencia, además escritor, muy, muy buen escritor y que ahora da conferencias. Pero entonces, cuando él y yo nos conocimos, teníamos 18 años, éramos dos niños. Ese niño se puso a hacer radio de juguete en una pequeñita emisora de Valencia llamada Radio Luz. Él sabía de mi pasión por la radio y un día me invitó a ir allí. No sé si cometió un error o no, pero ese día cambió mi vida. Porque en el momento en el que me sentaron delante de un micrófono de verdad, ya no lo solté nunca más. Y a partir de ahí, pues fui evolucionando, ¿no? Pasando por muchos sitios, entre otras cosas que hice, quizá la primera de todas, la más importante porque es la primera, porque yo llevo más de 20 años narrando al Valencia, pero siempre hubo una primera vez. La primera vez, no lo sabrán los que nos están viendo ahora mismo, pero se van a enterar, la primera vez fue un Real Madrid-Valencia en el Santiago Bernabéu, año 1998, ganó el Valencia 1-2, para un penalti Zubizarreta a Mijatovic. Yo estaba allí narrando el partido y lo estaba narrando para Onda 1, que entonces era una emisora valenciana que tenía mucha potencia a nivel deportivo.
y que tenía un jefe de deportes magnífico al que se le ocurrió la genial idea de necesito un narrador para este partido y solo él sabrá por qué me eligió a mí. Hay que decir que ese jefe de deportes eras tú. Bueno, fue un día maravilloso para arrancar, ¿verdad, Quique? Sí, la verdad es que fíjate dónde nos ha llevado la vida tantos años después, ¿no? Así estamos y eso está bien, sí, claro que sí. Aquella primera vez, la verdad que me enorgullece que hiciéramos esa retransmisión juntos. Pedro Fernández dice, maravilloso libro, y gracias por hacernos felices. También Dani Martínez, que nos dice, grandes personas, me encanta ver personas disfrutando de lo que hacen, grandes los dos. Bueno, hablabas de David Blay. Si te parece, amigo Quique, vamos a escuchar a David. Ah, vale. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Pues te voy a contar trapos sucios de Quique, ¿no? Que yo creo que es lo que le gusta a la gente. Y aunque no me puedan ver sonreír por la mascarilla, pues me parece que va a ser bastante divertido. Partamos de la base de que nos conocemos desde BUP, que en BUP Quique jugaba a fútbol sala como guardameta con algo mucho más parecido al pijama que al chándal, lo cual le hace un pionero en el teletrabajo, no como yo. Y también era un entrenador bastante duro y bastante arduo en sus tareas. En cualquier caso, yo recuerdo que Quique quería estudiar otra cosa que no fuera derecho, pero en principio sus padres le dijeron que hacia ahí tenía que ir. Y en cuanto tuvo la oportunidad y se vino a Radio Luz a ver cómo su amigo de la infancia estaba haciendo un programa de radio con gente como Víctor Lluc, por ejemplo, pues decidió ya quedarse allí y decidió que aquello era el camino que él quería. Yo empecé dándole, como cuenta en su libro, una sección de balonmano, pero era una excusa en realidad para ir haciendo otras cosas y al final, pues mira, después de todo aquello, más de 20 años después, sigue trabajando en aquello que siempre quiso, que es el mundo del fútbol. No voy a hablar de sus míticos plumíferos gastados, ni de la capacidad que tiene para viajar en coche, sea donde sea, incluyendo miles de kilómetros, pero sí que es una persona que vale la pena y que afortunadamente está en el sitio en el que debe estar. Así que espero que os entrevistéis bien, porque sois dos de los personajes periodísticos y sobre todo personales que más admiro en este mundo. Gracias, David. Un fenómeno. Bueno, tengo que decir que yo no tenía ni idea de todo esto y me hace mucha ilusión, pero es que David para mí, que decir, eso es como aquellos que nos estén viendo, pues que se imaginen un amigo suyo de toda la vida, desde pequeñitos, desde que ninguno de los dos está en la radio y ninguno de los dos sueña con que eso vaya a ser posible, ¿no? Y que al final los caminos les llevan de forma paralela a cumplir su sueño, ¿no? Fíjate que lo he dicho antes de escucharle. Sí, yo estoy aquí gracias a él. Y él lo sabe. Es decir, que oye, Quique, yo entré en la radio gracias a él y gracias a él estoy aquí. Así es que lo bonito es poder decir, 20 y tantos años después, que mantenemos una extraordinaria relación, que somos muy buenos amigos, que sabemos... Los buenos amigos no se ven todos los días, ni tienen que hablar todos los días entre ellos. Pero los buenos amigos, el día que uno necesita del otro, sabe que ese va a estar ahí, ¿no? Y entonces eso nos pasa a él y a mí, después de una historia muy bonita que, fíjate, éramos dos niños y ahora no tenemos nada que ver uno con el otro, en cuanto a niños se refiere, pero es muy bonito ver que la historia de la vida nos mantiene juntos. Como muchas otras historias que de la gente que nos estará viendo y que supongo que se identificarán en cuanto a una amistad que dura toda la vida, ¿no? Mira, hay una pregunta de Fernando Costa. Dice, ¿cuál ha sido el gol con más pasión que has narrado? Sí, yo tengo que pensar en eso. A ver, han sido muchos. Yo he narrado ya 2 finales de Copa de Europa del Valencia. Entonces, claro, son muchos recuerdos, ¿no? Recuerdo especialmente, por ejemplo, el partido que más recuerdo, que además lo tengo guardado porque es de esos días que no quieres olvidar nunca, fue un partido en Bremen, en el Weser Stadion, con una humedad terrible, una eliminatoria de cuartos de final, creo que era de Europa League, con Emery 2010, una cosa así. Un partido que todo el mundo recordará porque acabó 4-4. Había quedado 1-1 el Valencia en la ida, fue a la vuelta en Bremen, quedó 4-4. Aquel Valencia de Villa, Silva y compañía. Es el partido más increíble que yo he narrado en mi vida. Yo cada vez que lo recuerdo se me ponen los ojos como platos, ¿no? Pero quizás el gol más importante o más emotivo que yo he podido narrar
A ver, yo me puse a llorar cuando me saltaron las lágrimas, cuando marcó Vicente el gol de Sevilla que daba la segunda liga al Valencia. No me pasó en la primera liga, la del año anterior en la Rosaleda, estaba yo allí y no sé si es porque estaba tan concentrado en lo que estaba haciendo que no me daba para pensar, estás narrando la primera liga de tu vida, ¿no? Pero sí me pasaba en la segunda. Y luego quizás el gol más emotivo que he narrado fue el gol de John Carew, un gol de John Carew al Arsenal en Mestalla, que suponía la clasificación a 10 minutos del final del Valencia, con un Mestalla a reventar. A reventar. Siempre me viene a la cabeza ese gol, porque ese gol fue tan decisivo para tantas cosas, en aquel mejor Valencia de la historia, ¿no? Que todos recordamos. Pero la verdad es que son muchísimos, ¿sí? Me vienen a la cabeza goles, imágenes, algunos en momentos, la final de la Copa del Rey de Getafe, contra el Getafe en el Metropolitano, ahora el Vicente Calderón, ahora el Metropolitano. Fue un día muy bonito, muy bonito de fútbol. La final de la Copa del Rey del año 19. No sé, es que estaría aquí hasta mañana contando historias. Hay goles importantes. Bueno, hablaba David de otro buen amigo, de Víctor Lluch. Qué grande, Víctor Lluch, que antes de que digas nada de él, para mí es un referente. Yo creo que es el mejor narrador que tenemos. El mejor narrador valenciano que hay para mí es él. De hecho, él ha narrado en mundiales, Eurocopas. Es un narrador estelar. Para mí, magnífico. Es un ejemplo para toda la gente joven o la gente que quiere oír un buen narrador de fútbol, que narra fútbol. Para mí, el más académico, para mí es él. Él lo sabe, porque yo se lo he dicho muchas veces. Para mí es el referente entre los narradores valencianos, que hay muchos y muy buenos, pero para mí Víctor es el mejor. Vamos a escuchar a Víctor. Hola, ¿qué tal, Carlos? Hola, Quique. Estoy en la ciudad deportiva de Paterna, que es un sitio en el que Quique ha venido alguna vez, algo lo conoce, no ha venido muy a menudo porque enviaba a sus esbirros aquí a la ciudad deportiva y venía cuando tenía que hacer alguna entrevista gorda, importante a un jugador o algo, entonces sí que se pasaba por aquí por la ciudad deportiva, pues para desde que estuviera un poco su presencia, ¿no?, en las instalaciones del Valencia. De Quique puedo hablar cosas buenas y cosas malas pocas, la verdad, porque yo aquí que lo conozco hace 200 millones de años, empezamos juntos en esto del periodismo deportivo en Radio Luz, que no sé si todavía continúa existiendo esa emisora, y es un tipo que la verdad es que no le ha regalado nada a nadie, o sea, se le ha currado todo al máximo, ha estado en proyectos que han ido bien, ha estado en proyectos que han ido mal, ha estado en proyectos que a él iban bien, pero que de repente de Madrid se lo cargaban, así que es un luchador nato y por eso estoy tan contento que ahora esté trabajando en un medio tan importante como la cadena SER y que está haciendo lo que le gusta, que es retransmitir partidos del Valencia. Lo malo es que lo tiene que hacer desde la emisora, no puede ir a los campos por todo esto que está pasando con la pandemia, pero vamos, en cuanto se solucione seguro que estará despegando gritos en todos y cada uno de los campos. Se lo he dicho siempre, no grites tanto, Quique, no grites tanto que me pones la cabeza como un bombo, ¿no? ¿Qué va? Es una broma, pero yo de Quique puedo decir, aparte de todo lo profesional, que yo creo que es obvio que la gente lo escucha por ese carisma que tiene y por esa forma que tiene de transmitir y de comunicar, es un tío que de los únicos que he visto yo, o el único que he visto en el mundo, que sales de fiesta con él hace 1000 años, salía con 1 euro y volvía a casa con 5, o sea, y bebía y tal, y o sea, que igual que el resto, no sé cómo lo hacía. Y también que cuando nos íbamos a algún partido de fútbol, recuerdo uno en Alicante contra el Hércules, que él se llevaba de vívere para aguantar todo el día un brick de leche, y con ese brick de leche iba tirando durante todo el día y así hacíamos el viaje, ¿no? La verdad es que bueno, que me alegro de que estés hablando con él y encima luego es un tío que sabe escribir, que escribió el libro este del que estáis hablando, que es un libro que te lees en un plis porque es un libro muy ameno de leer rápidamente y que yo creo que la gente tiene que leer, se lo recomiendo a todo el mundo. Y encima hace poco recordé también y descubrí, mejor dicho, su faceta como profesor en el CEU, y lo hace bien, les mete caña a los alumnos, pero les enseña mucho, que es importante. Así que nada, que sigáis hablando también como lo hacéis ahora, que siga la charla esta, la entrevista que estoy viendo, por cierto, en directo, y que vaya bien. Un beso a los dos, chao. Gracias, Víctor. Bueno, hablaba de tu presencia como profesor en la universidad, ¿qué tal? Buah, para mí fantástico. Yo estoy muy feliz. Y es verdad que Víctor ha estado allí, invitado para hablar de la narración, que es una faceta muy importante del periodismo deportivo y de la radio en general. Y claro, si para mí él es el mejor, lo lógico era llamar al mejor, ¿no? Pero es verdad que para mí yo tengo que reconocer que es una cosa que siempre he querido hacer. Porque yo en la radio, como explicaba muy bien Víctor, pues me las he visto de todos los colores, ¿no? Y siempre he estado rodeado de gente joven con la que he tenido que
dedicarme a formar, además de a la parte estrictamente profesional de mi propio trabajo, ¿no? Porque cuando trabajo con gente joven, tiene una ventaja, es que tienen muchas ganas de aprender, y tiene una desventaja, es que tienen que aprender y alguien les tiene que enseñar, ¿no? Y yo siempre he pensado que cuanto más enseñara o mejor enseñara a un chaval joven que está estudiando periodismo lo que es el mundo real del periodismo, mejor le iba a ir a él y mejor me iba a ir a mí. Y entonces, con el paso de los años, al final, hay muchísima gente que ha trabajado conmigo siendo gente joven y que ahora está en posiciones profesionales realmente relevantes. Cristina Bea, no hace falta que diga yo quién es la imagen estrella ahora mismo de los nuestros en Movistar, de los nuestros y de los de ellos, porque es prácticamente una referencia a nivel general en España, en la cadena que tiene los derechos televisivos del fútbol. Darío Muela, que está trabajando con ella. Luis Cortés está en Radio Marca. Es que, claro, puedo decírtelos todos, pero estaríamos hasta mañana. Entonces, todos son gente que tenían 20 años en su día y que empezaron conmigo y que me aguantaron, porque yo es verdad que soy duro, porque creo que hay que ser duro y estricto con la gente que está aprendiendo para que aprenda bien, y luego ya una vez ya aprende, ya no tienes que decirles nada, ¿no? Y todos han ido creciendo y lo que digo, que les ha ido a todos muy bien, sí. Y mi orgullo es ver cómo profesionalmente aquello que nació conmigo les sirvió para seguir creciendo profesionalmente, porque ves que casi todos están muy bien colocados, y ese es mi orgullo. Y luego cuando luego nos juntamos y tal, ya pasados los años, los ves ahí triunfando, joder, y es como yo siempre los digo, son mis niños, ¿no? Y a mis niños les va bien, pues a mí me va bien, ¿no? Claro, eso trasladémoslo a la universidad. Pues yo siempre soñé con esto que hago en la radio todo el año, me gustaría hacerlo con la gente de la universidad, ¿no? Llevarles un poco el mundo real a la universidad. Y este año he empezado a hacerlo gracias a la Universidad Cardenal Relaceu en el máster de radio y periodismo deportivo. Para mí ha sido una experiencia maravillosa y tengo que decirte que el grupo que me ha tocado en mi primera promoción, ellos han acabado encantados. Yo no soy profesor, yo solo intento contarles lo que creo que es el mundo real del periodismo y de la radio, ¿no? Y ha habido muy buena conexión. Entonces estoy muy feliz porque puedo formar, que es una cosa que siempre he querido hacer, y porque una cosa que me faltaba por saber es la respuesta de los alumnos es exactamente la que yo esperaba. Entonces, realmente estoy muy feliz y bueno, de hecho, el año que viene seguiré porque es un máster y hay uno al año y ya la universidad quiere que siga el año que viene. Yo me encadenaría, si no, a la puerta del aula para que no me echaran, así es que todo es maravilloso. Bueno, vamos a seguir avanzando, Quique. Había una pregunta rápida. ¿Cuál ha sido el mejor entrenador desde que narras al Valencia? De Pedro Fernández, que nos la manda. Pedro, un saludo. Hola, Pedro. Bueno, el primero de todos no es obvio, es Benítez, pero no por nada, sino porque es que Benítez aunó conocimiento y éxito, porque él ganó más ligas que nadie, él consiguió el mejor Valencia de la historia y eso no es discutible. Yo lo que creo, sinceramente, es que también a los entrenadores hay que valorarlos más allá del resultado. Si solo miramos el resultado, Benítez es el mejor. Si no miráramos el resultado, para mí el mejor entrenador que ha tenido el Valencia, desde que yo tengo uso de razón, es Ernesto Valverde. Para mí, tácticamente, el más rico, el más inteligente, el que era capaz de ver lo que pasaba en los partidos y cambiar el signo de los partidos sin necesidad de hacer cambios. Él tiene una visión amplia, espectacular. Y luego uno que ha pasado por la historia del Valencia como si no tuviera mucho valor, Ciraolo siempre reivindica su bandera, que es Héctor Raúl Cooper. Cooper llevó al Valencia a 2 finales de Copa Europa. Y a Cooper le zarandearon el coche el último año que estuvo en Valencia. Le zarandearon el coche saliendo de Mestalla. 2 finales de Copa Europa. Yo no olvidaré nunca esa escena, porque al final el Valencia no ha vuelto a jugar una final de Copa Europa. Ya veremos si lo va a conseguir. Entonces, restarle valor o mérito a un señor que consigue llegar 2 años seguidos a una final de la Champions, pues mire usted, no parece muy justo, ¿no? Y era el mejor Valencia, el mejor equipo de Europa en ese momento. Bueno, seguimos avanzando, Quique, porque tú sabes que en los medios de comunicación el tiempo es limitado y además tú y yo, que no nos gusta hablar, estaríamos aquí dándole a la sin hueso un buen rato, ¿no? Quiero ir a hace un año. Hemos repasado tus inicios. Quiero ir hace un año. La noche del 25 de febrero, o sea, mañana hará un año, tú ya estabas contagiado, aunque no lo sabías. Es la última noche que duermes en casa. Y la madrugada del 26 al 27 es cuando te dan los resultados del positivo. Esa noche sí. Te dan los resultados a las
5 y pico de la mañana. 4:30 de la mañana. 4:30 de la mañana. Y hay una anécdota. Bueno, vamos a escuchar, porque hay una persona importantísima para ti, que lo ha ganado todo como deportista y que te quiere como familia, ¿no? Eduardo García Belda, escuchamos a Miki. Bueno, me resulta difícil o complicado el hacer un vídeo para felicitar o homenajear a alguien por haber traído el virus a la Comunidad Valenciana. Bueno, ahora en serio, vamos a ver. Quique para mí ha sido la persona, digamos, que me lanzó a atreverme a intervenir en radio. Yo siempre le estaré muy agradecido porque creo que es una persona muy, muy especial. Pero bueno, yo solo te tengo que decir, en vez de hacerte tanto el peloteo, te tengo que decir, la gente te quiere mucho por cómo eres. Así que, en ese sentido, no cambies nunca. Y, en particular, para mí eres una persona especial en la que me siento muy orgulloso de considerarte mi amigo. Así que, un abrazote, Quique. Quique, el mensaje que te manda Miki cuando tú le dices la noticia, socarrón como tú, ese primer mensaje que tú recibes de un amigo es el de Miki, estando en el hospital ya encerrado en esa habitación famosa. Sí. Y además es socarrón, ¿eh? Yo recomiendo a todo el mundo que lo vea en el libro porque es una bofetada a mano abierta de tamaño, de dimensiones bíblicas. Pero lo hace desde la socarronería del que te quiere. Entonces yo me lo tomé como es él, ¿no? Es un tipo impresionante, ¿eh? Estamos hablando de el mejor profesional del fútbol sala valenciano de la historia, el mejor. De la historia. No admite discusión por parte de nadie, ¿no? Pero luego es un tipo maravilloso que cuando lo conoces es que lo tienes que querer, no puedes vivir de otra manera. Fíjate, lo primero que ha dicho es ¿cómo voy a felicitar al señor que trajo el virus aquí? No, claro, es que él es así. Entonces, pero es un tipo maravilloso y yo... En el libro, Quique, y leo textual, Miki, el mensaje que te envía, según tú lo plasmas en el libro, eres un puto crack. Te gusta ser el primero en todo. Sí. Así lo vio él, ¿no? Pero es que él es así. Pero bueno, él dice que yo le lancé a... Yo no le lancé a ningún sitio. Él tiene un talento especial para comunicar, para hablar de deporte, para hablar de su deporte, para hablar del deporte de élite y para hablar de fútbol, porque él empezó jugando al fútbol, por si alguno no lo sabe. Y entonces yo vi en él lo que, de verdad lo digo, para mí no tiene ningún mérito, lo que es él, que es un tipo con talento para comunicar y efectivamente se demostró. Bueno. Yo le dejé un micrófono un día y ya nunca más se levantó, porque es que él tiene ese talento, ¿no? Yo creo que el único mérito que yo tuve es dejarle un micrófono. Tampoco es tiene mucho mérito, ¿no? Porque eso debería haber pasado antes, pero bueno. La tertulia que todos los lunes teníais en directo, bueno, era espectacular, espectacular. Con Rafa Salom, con Miki, con Ciraolo, con Fernando, con César Escribano. Bueno, sí. Brutal, brutal. Bueno, ¿cómo llegas al clínico o al general, según tú creías? Yo al clínico llegué... Al clínico. Bueno, a ver, yo fui a un hospital y tenía que haber ido a otro. Ya está, esto es el resumen de todo. En un hospital no me trataron y no voy a contar más porque hay una historia hay que contar que es trepidante. Quiero decir, que yo es una cosa que si no te la cuentan crees que es mentira. Te crees que es... Lo que me pasó en el primer hospital al que fui, no te lo crees si no te lo cuentan, ¿no? Pero fue así, pero pasó como en el libro está estipulado. Y de ahí ya me fui al hospital que me tocaba. Pero me fui al hospital que me tocaba pensando, es que claro, esto es muy complicado. Me mandaron a un hospital que era el general y yo pensé, pues el general es este que tengo aquí al lado, el clínico. Y me fui al clínico, que no era donde tenía que ir. Pero claro, una vez ya entra allí un señor con síntomas de coronavirus, no le dejan salir. No sea que vaya por ahí dando vueltas por la ciudad. Y por eso me quedé en ese hospital y allí me quedé los 25 días. También te digo una cosa, si tuviera que volver a empezar y me dijeran, vas a volver a contagiarte, va a pasar otra vez lo mismo, y me dijeran, ¿a qué hospital quieres? Yo diría, vuelve a llevarme al Hospital Clínico Universitario, que es donde estuve, porque realmente no habría podido estar mejor en ningún lugar al que me hubieran llevado. Tuve suerte. Esa mala decisión, ese error,
acabó siendo una gran decisión por mi parte. Hablamos de final de mes ya de febrero del año pasado y relatas en el libro, Paciente Cero, que el viernes, que era día 28, creo recordar, si no me falla la memoria, hay 23 casos en España únicamente, 7 en Valencia, y tú dices en el libro, y más de la mitad de los 7 eran por Quique Mateu. Sí. ¿Cómo te sentías en ese momento, Quique? Bueno, lo he contado en todas las entrevistas. Para mí, lo peor de la enfermedad que yo sufrí, o lo peor del contagio, fue el sentimiento de culpa que yo viví la primera semana en el hospital. Eso no se puede explicar. Quiero decir, yo estaba encerrado en una habitación totalmente aislado y yo veía en las noticias que cada día aumentaba el número de casos en la provincia de Valencia y la provincia de Valencia lideraba el ranking en España. Claro, esto visto así, pero claro, si te dicen que eres tú el responsable de eso o el portador de eso, que todo el mundo sabe exactamente a quiénes has contagiado, yo sabía a quién había contagiado, con nombres y apellidos. Eso no lo sabe nadie ahora mismo. Cualquiera que ahora mismo en la situación de contagiarse nunca sabrá a quién ha contagiado. Yo sabía a quién había contagiado, con sus nombres y apellidos, estando encerrado, iban cayendo piezas una encima de la otra, cada una caía como una losa sobre mí. Bueno, fue lo peor del aislamiento para mí, de largo, terrible. Quique, llegas al clínico y en el clínico hay, pues no sé, el Espíritu Santo, ¿no? Que es una persona a la cual yo conocí el día de la firma de tu libro allí en la calle Rivera. ¿Y cómo es ese ángel de la guarda? Ese ángel de la guarda se llama Pablo, es el jefe de enfermería de la planta de neumología del Hospital Clínico, sigue siéndolo evidentemente y ahora trata a todos los enfermos de COVID que vinieron después, con la experiencia que le dio tratarme a mí, que fue el primero, con el miedo que supone para él o que supuso para él liderar al equipo que tenía que trabajar conmigo sin saber muy bien qué iba a pasar con él y conmigo. Y ciertamente yo tengo que decir que cuando estás en un hospital, lejos de la familia, completamente aislado, no te puede visitar nadie, no puedes ver a nadie, solo ves a los sanitarios y los médicos una vez al día, necesitas sentir el apoyo de alguien. Más allá de si lo conoces o no. Para mí fue él para mí lo fue todo. Y además lo sabe, porque yo, no solo porque lo refleje en el libro, sino porque yo se lo he dicho a él personalmente, ¿no? Fue la persona con la que más compartí allí dentro, fue la persona con la que más veces hablé, con la que de más cosas hablé, con la que pude mostrar todo el sufrimiento que yo llevaba dentro. Él me vio reír, me vio llorar y realmente siempre estuvo ahí, ¿no? Estuvo muy por encima de lo que un médico o un sanitario tiene la obligación de hacer, ¿no? Y eso es algo que bien A ver si mejoramos la comunicación porque tenemos un poquito de problema en esa recepción de la palabra de Quique Mateu. A ver, Quique, ¿estás? Bueno, pues estas son las cosas del directo. Vamos a volver con Quique Mateu. A ver, creo que ya se está conectando de nuevo. Y estaba hablando de esos primeros instantes, de esos primeros días en el Hospital Clínico Universitario de Valencia. Estamos hablando prácticamente hace un año. Mañana será el aniversario de la última noche en casa de Quique Mateu. Quique, estás ahí, ¿verdad? Sí, de hecho vale. No me he ido en ningún momento. Ah, vale. Oye, Quique, ¿por qué no se lo cuentas a Pablo? Pablo Rollo, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Hombre, Quique, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo, Una sorpresa, ¿no? Quique, ¡No me lo puedo creer! Quique, a Pablo no lo veías así en tus conversaciones. No, Pablo le he visto así después de estar en el hospital. Le he visto... Bueno, perdóname porque estoy en estado de shock ahora mismo. ¿Has oído lo que he dicho de ti antes de que entraras o no te has enterado de nada? ¿Tú qué crees? Pues entonces no tengo que contar nada más. Porque además si me pongo a hablar me pondré a llorar como un niño pequeño y no me da la gana, ¿no? Pero ahí está, ahí está mi ángel de la guarda. Pensaba que ibas a llorar a verme. Pensaba. No. La suerte que he tenido es que yo después de estar en el hospital ya le vi. Yo ya he estado con él, ¿no? Porque claro, quería verle como una persona normal, ¿no?
pero claro, es que lo veo y me transmite una emoción tremenda. Él sabe mejor que nadie lo que hemos vivido ahí dentro y él sabe perfectamente lo que es como para mí es, pues coño, un tipo al que yo no olvidaré nunca. Se te cruzan en la vida personas que no olvidas nunca y yo a él no le voy a olvidar jamás. Pablo, ¿cómo fue como paciente, como amigo, Quique Mateu durante todas esas jornadas en las cuales no conocíamos nada de esta pandemia? Éramos, pues bueno, fue eso, Quique, un experimento, ¿no? Hombre, la verdad que es que imagínate, estábamos esperando que apareciera el primer paciente, porque teníamos claro que iba a aparecer cuando no sabíamos. Te aparece el primero, encima es periodista, y empiezas a ver en la tele, pues claro, dices, me ha tocado el gordo, me ha tocado. Pero bueno, a ver, es como todo. Él tuvo muchas ventajas al ser el primero, las tuvo. Porque primero íbamos con un miedo atroz y eso nos hacía estar en alerta constantemente y, lógicamente, eso hizo que a mí, al ser el primer paciente, me involucré mucho más que lo haría pues con otro paciente, lógicamente. Tenía que tener una conexión directa con él. Él sabe que yo nunca he dado mi teléfono a un paciente y él lo tenía. ¿Por qué? Por evitar entrar en la habitación sin necesidad. Él tenía mi teléfono y hablábamos por WhatsApp, hablábamos por teléfono, que hiciera falta. Entonces, claro, se llegó a tener una relación, no de relación paciente-profesional. No era así. También entrábamos y hablábamos de todo, lo que nos apeteciera. Pero dentro de lo que cabe, pues, claro, te empiezan a decir, Pablo, que sale tu paciente en la tele, que está conectado no sé dónde, que está, claro, dices, madre mía, ¿dónde me he metido? O sea, ¿dónde me he metido? Pero bueno, la experiencia, yo valorando desde la experiencia, yo lo que más me alegro, y lo sigo diciendo, es que Quique saliera del hospital y que volviera con su familia, que era lo que me preocupaba realmente. Porque solo teníamos la experiencia de lo que estábamos viendo en China, no sabíamos qué pasaba. Claro. Entonces, cuando Quique empieza con fiebre, nosotros ya nos asustamos porque digo, esto está empezando. Pablo, y, pero sí. Al final no fue nada. Dime. Sí que es verdad que conocíamos únicamente lo de China y nos empezaban a llegar ya noticias desde Italia, desde Francia. Además, tú en el libro lo relatas perfectamente, Quique, cómo la maratón de París la suspenden. Una maratón de París. Y aquí en España seguíamos igual, ¿no? Incluso es cuando... Sí, no, el ejemplo claro son las fallas, o sea, que seguían en marcha, o sea, que no se paraba nada. Efectivamente. Y luego es cuando, por ejemplo, la subdirectora de epidemiología, Hermé Banaclocha, unos días antes... Es un caso aparte. Claro, cuando dice que yo no tengo necesidad de conocer que 4.000 o 2.500 personas se han ido a Italia porque no me gusta el fútbol. No sé aquello también en ese momento. ¿Cómo sienta aquello a vosotros como profesionales? Básicamente, mientras estaba en China y estaba más o menos en Asia, no nos preocupaba porque lo veíamos que estaba tan lejos, pero cuando ya vimos los casos en Italia, dijimos, esto en algún momento va a llegar, en algún momento. Claro, lo que no pensábamos es que a lo mejor que nosotros estábamos preparándonos desde finales de diciembre, principios de enero, empezamos a preparar el hospital como para decir, protocolizamos todo ya, ponerlo en marcha por si acaso. Claro. Pero claro, ver que un superior tuyo de ese nivel no, parece que no quiera saber lo que está pasando, pero yo pienso que es más desconocimiento de lo que realmente iba a venir después. Porque lo que ha venido después, claro, de un paciente a pasar a millones de pacientes, no sabíamos a lo que nos estamos enfrentando realmente. Y desgraciadamente ahora sabemos algo, pero no sabemos todo. Pero bueno, es una evolución natural del desconocimiento, creo yo. Quiero yo pensar. Quique, otro ángel de la guarda es la doctora Manuela Marín. Sí. También, bueno, es espectacular, ¿no? Pero es muy, muy particular, ¿no? Pero es un amor de persona y contigo fue otro ángel, ¿no? Sí, bueno, a lo mejor yo lo veo un poco exagerado, ¿no? Pero es que yo lo siento así. Yo veo a Pablo y me emociono porque es un tipo que
no voy a decir que ha salvado mi vida, porque la mía no estuvo en riesgo nunca. Pero yo me imagino a los que sí han estado en riesgo y les habrá tratado igual, porque es que él es así. Entonces, es una buena persona que ha puesto su vida al servicio de los demás. Me tocó a mí como le podría haber tocado a cualquiera. Entonces, es emocionante verlo ahí sin mascarilla, porque yo lo he visto mucho más veces, mucho más tiempo con mascarilla y tapado hasta arriba, que no lo identificaba. O sea, yo le vi la cara hasta el penúltimo día antes de irme, ¿no? Que me quedé loco cuando lo vi, porque no lo reconocí. Me tuvo que hablar para que yo me enterara. Y me acuerdo perfectamente en un pasillo me dijo, ¿qué no me reconoces? Y claro, a mí se me encendió la luz, una cosa increíble, ¿no? Y la doctora Marín, bueno, ya la conoce Pablo perfectamente, ¿no? Fue la que me diagnosticó la neumonía bacteriana en el hospital y fue la que me dijo, estate tranquilo, ¿no? Cuando yo más nervioso me puse, ¿no? Pero claro, Pablo y Manuela, mi querida Manuela, lo que hacen es representar a un colectivo que yo he tratado, no sé si con mucho éxito, he tratado en el libro de reclamar atención hacia ellos por parte de la sociedad en general. Quiero decir, porque Pablo es jefe de enfermería de una planta que ahora mismo es la más importante de un hospital, como es la de neumología. Manuela es especialista en neumología, es decir, es la que trata ahora mismo a los pacientes de COVID. Pero es que ellos representan a la familia de un hospital. La familia de un hospital que, hasta que estás en un hospital, pues cuando salen a reclamar cosas o a reivindicar cosas, es como, bueno, unos más que reivindican, ¿no? Pero cuando estás dentro de un hospital viviendo la vida y la muerte, te das cuenta que son personas que dan mucho más de lo que su trabajo les obliga por los demás. Entonces, eso es una cosa que solo se puede saber si vives como yo en un hospital prácticamente un mes. Entonces, para mí ellos son ángeles de la guarda, pero es que lo son de verdad, aunque ellos no sean conscientes, porque ellos van a hacer su trabajo, pero es que su trabajo es salvar a las personas. Entonces, desde el lado del que se salva, no te puedes imaginar, Pablo o Manuela, es que no se pueden imaginar la importancia que tiene para una persona que está aislada, débil, frágil, asustada, encontrar una mano que te tienden, ¿no? Y eso no tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con el talante de las personas. Porque tú puedes ser arisco, ir a trabajar y ser arisco y ser médico. O puede ser lo que era Pablo o lo que era Manuela, que eran personas que más allá de su trabajo te tendían la mano. Y eso es importante reivindicarlo porque yo solo me encontré gente que te tendía la mano. Y no porque fuera yo, sino porque son así. Y eso es maravilloso. Cuéntame el bocadillo de tortilla de patata. Bueno, lo del bocadillo es mágico, lo del bocadillo es magia pura, es decir, lo del bocadillo es que yo estaba allí muerto de hambre todos los días, porque claro, la comida del hospital pues es la que es, para mí y para todo el mundo, ¿no? Entonces un día la doctora Marín me pregunta, ¿cómo estás? Y digo, hambriento. Básicamente estaba hambriento, porque te pasaba mucha hambre, perdí muchos kilos en el hospital. Y entonces le dije, yo mataría por un bocadillo de tortilla de patata. Y ahí quedó la cosa, y se fue. Y ya está, y ahí quedó. Ah, pues muy bien, hasta luego. Y entonces, no sé, al día siguiente, para los 2 días, aparece con un bocadillo así de grande, tremendo, allí envuelto. Había salido del hospital a comprarlo al bar de enfrente para subírmelo a mí. ¿Qué tengo que decir yo de esas personas? Claro, ese bocadillo, en fin, hay un capítulo en el que yo hablo del bocadillo, porque es que ese fue un momento mágico. Yo subí al cielo en ese momento al verlo y me lo guardé, me lo racioné para poder tener varios días bocadillo y aguantar ahí todo lo que pudiera, ¿no? Fue un momento maravilloso que en el libro se relata muy bien, pero es que para mí ese bocadillo fue el mejor bocadillo que he comido en mi vida. Claro, pues a lo mejor llevaba 3 semanas sin oler la comida de hospital en la que es y de pronto aparece un bocadillo de tortilla de patata. Pablo se ríe, pero vamos, que le den un bocadillo de tortilla de patata después de 3 semanas de comer sopas y verás tú lo que pasa, ¿no? Tremendo, increíble. Salió fuera, a la calle a buscarme un bocadillo. Cuidado con eso, ¿eh? ¿Tú sabes por qué me río? Porque me enteré después, no lo sabía lo del bocadillo. Eso es lo gracioso, me enteré más tarde. Oye, Pablo, durante aquellas intervenciones públicas que iba haciendo Quique Mateu, pues sí, en Jugones, en Sálvame, con Pedro Piquera, que hasta sonrió con Quique. Hablabas, Quique, de la tos coronavírica. En el telediario, impresionante. Sí, en el prime time de una cadena. Pero hablabas de tos coronavírica, que no era una tos cualquiera. Quique? Es verdad. Y fue una tos que además yo no descubrí. Mi mujer la escuchó y dijo, esa tos no es normal. Esa tos es coronavírica. Y yo, ¿qué dices?
Bueno, pues luego eso cuando lo conté un día en la tele, en Sálvame, claro, allí se rieron mucho, pero era una cosa entre mi mujer y yo, quiero decir, ese término no existe, tos coronavírica, no existe. Claro, yo cuando lo conté, estaba ahí el doctor Sánchez Martos en directo en la televisión y se descojonaba, con perdón de la risa, diciendo tos coronavírica, pero todo el mundo lo entendió, porque esto Pablo lo explicaría mejor que yo, es esa tos metálica que no tienes de normal cuando estás resfriado y que yo tenía, pero que el paciente no escucha. La tiene, pero no lo nota. Lo notan los demás, ¿no? La famosa tos coronavírica que pasó a la historia. Ahora, cada vez que toso, la miro a ver qué dice. Afortunadamente no he dicho nada. Pablo, es una tos un poco particular. Quien ha pasado el COVID sabe lo que es esa tos. Bueno, yo lo pasé justo al poco de irse Quique, yo lo cogí también. Y esa tos es desagradable, que no se va con nada. O sea, ya te puedes tomar lo que quieras, que no se va. Es muy desagradable, sí. Pablo, ¿cómo está la situación actual en el hospital? A ver, te voy a ser sincero. Ha sido muy mala en este último mes. Te voy a ser más que sincero. Lo peor lo hemos pasado en enero. Desde hace un año, lo peor ha sido ahora para nosotros. Y ahora hay que reconocer que hemos vuelto en 15 días a casi una situación primero de pandemia, que digo yo. O sea, de disponer de camas, de disponer de profesionales, ha bajado considerablemente en 15 días. Es como que las medidas han funcionado y hemos vuelto a retomar el mando de la enfermedad, que no ya mande sobre los hospitales, sino que los hospitales puedan manejar a los pacientes, que es lo importante. Ahora hay que ver, claro, cuánto nos dura esto. Claro. Que eso es lo bueno. Pablo, muchísimas gracias por estar esta noche. Muchísimas gracias por estar. Que te quiero mucho, que te quiero mucho, que ha sido muy emocionante verte. Qué cosa más bonita, qué regalo más bonito me habéis hecho. Bueno, en 3 días es el cumpleaños, sí, acuérdate. Sí, mañana estoy de camino al hospital. Cuidado que no te haga una visita. Cuidado, que no te dejaré pasar y lo sabes. Oye, un abrazo a los dos y un gusto hablar con vosotros. Sí, un abrazo, gracias por todo, Pablo. Muy fuerte. Pablo, que eres la persona que te visitaba pues cada día en la habitación 300. Qué tío más grande. Ay, qué sorpresa más grande me has dado. Sí. Él es la mejor persona que he conocido en todo el año 2020 y probablemente en los años sucesivos, ¿no? Tipo maravilloso, entregado a su trabajo, que ayuda a las personas y de verdad inolvidable para mí. Bueno, la suerte que tenemos es que como he escrito un libro, todo el mundo sabrá siempre en negro sobre blanco lo que yo pienso de esa persona y cómo es en el trabajo, ¿no? Y todos podremos recordar con el paso del tiempo, que también es importante, ¿no? Cuando pasen muchos años podemos recordar aquella experiencia de nuestras vidas. Mira, con todas esas intervenciones en la televisión, en radio, bueno, ahora irás a contestarle a Dani Martínez de dónde viene tu conexión con el chiringuito de jugones y cuándo empezaste. Ahora vamos con ello, Dani. Pero sí que hay una frase que he copiado textualmente y dice: empezaba a darme cuenta de que estaba haciendo algo importante para algunas personas. Eso, como seres humanos, es lo más gratificante que nos puede pasar, poder ayudar a los demás. Esa es la frase de todo el libro. He copiado esa frase. ¿Cómo te sentías pudiendo esa frase ayudar? Corresponde al momento en el que yo empecé públicamente a contar mi testimonio, a tratar de explicar lo que era ser un enfermo de coronavirus, en el momento en el que España no conocía a ningún paciente de coronavirus. Y me empecé a dar cuenta, porque las redes sociales tienen esa interacción directa que ahora existe entre personas, me empecé a dar cuenta de la importancia que tenía para mucha gente lo que yo contaba. Y claro, hay que pensar que esto es como la radio. Yo cuando hablo delante del micrófono en Carrusel Deportivo, pues yo me imagino que hay miles de personas al otro lado, porque es así, pero yo no veo a nadie. Yo veo una pared. Y entonces yo estaba en el hospital y veía 4 paredes y hablaban desde mis 4 paredes. Yo no sabía lo que pasaba al otro lado. Y al otro lado había mucha gente que escuchaba con muchísima atención, con muchísimo interés. Y en algunos casos, o en la mayor parte de los casos, con mucho agradecimiento, porque cuando no tenemos información de algo que nos da miedo, no hay nada mejor que alguien que está dentro del miedo, que te cuenta, no con una sonrisa, pero siempre intentando hacerlo con naturalidad, lo que se vive cuando tienes el coronavirus. Y en aquel momento probablemente la pregunta que todo el mundo quería que le respondieran era a la que no respondía nadie, que es: si cojo el coronavirus, ¿qué me va a pasar?
y yo representaba el qué me va a pasar. Y por eso me fui dando cuenta de que realmente darle a la gente lo que me iba pasando cada día, cómo empeoraba, cómo iba mejor. La verdad, lo que yo iba viviendo, le servía a la gente porque, claro, luego empezó a caer la gente. ¿Y a qué se agarraba? Pues a la información que tenía de aquellos que ya lo habían vivido, ¿no? Y por eso digo que no hay nada más gratificante, porque yo creo que no hay nada más gratificante en la vida que poder ayudar a los demás. Pues yo ayudé desde la única posibilidad que tenía, que era, estando encerrado, ¿cómo puedo ayudar a conocer esto? Contándolo, ejerciendo mi profesión. Tengo ese arte o esa capacidad para contar cosas, pues contarle a la gente cómo veo yo esta situación, cómo la vivo, cómo la sufro, etcétera. El libro en el fondo es un poco eso también, ¿no? Es decir, oye, es cómo vivo yo esto, que mañana te puede pasar a ti, cómo se vive el tener el virus, cómo lo vives psicológicamente, qué mal se pasa un aislamiento, cómo sufres cada síntoma nuevo, cómo sufres que no se vayan, la incertidumbre, todas estas cosas que le puede pasar a cualquiera, ¿no? Y entonces intenté ayudar desde mi posición y me di cuenta que lo conseguí. Bueno, de hecho hay una anécdota que no sale en el libro porque evidentemente pasó después, que a mí me sobrecogió, sinceramente. Cuando yo volví a casa del hospital, entonces a las 8 de la tarde salía todo el mundo a aplaudir en el balcón, a los sanitarios, ¿te acuerdas, verdad? Bueno, pues yo la primera semana seguía aislado y no lo pude hacer, pero a la segunda semana de estar en casa ya pude hacerlo y un día salí al balcón con mi mujer a aplaudir a los sanitarios. Cuando yo salía a ese balcón era la primera vez que salía desde que había llegado al hospital, ¿no? Como quien dice. Y todos mis vecinos, a través de sus balcones, me vieron salir al balcón. Serían las 8 menos 5 y se puso todo el vecindario a aplaudirme a mí. Qué bonito. Me emociono al pensarlo porque yo no sabía dónde meterme. Digo, ¿qué hacen? ¿Por qué me aplauden a mí? ¿Pero esto qué es, no? Y se les oía hablar desde cada uno de su balcón y era el sentimiento de gracias por lo que has hecho por nosotros cuando yo no había hecho nada, ¿no? O no había hecho nada. Es decir, yo entiendo que no me lo merecía, ¿no? Pero fue impresionante, ayudaste, porque al final era la gente, eran los sentimientos de la gente transformados en un aplauso de agradecimiento. Yo eso no lo voy a olvidar nunca, fue impresionante. Ayudaste mucho a muchísima gente, entre ellas yo también, porque, como bien has dicho, cuando hay algo que desconoces, que te informen es primordial. En Clara Peña del Monte, a la cual conozco perfectamente, Quique, eres tan grande que fuiste el que puso a la sanidad de Valencia a estudiar cómo tratar este virus. Bueno. Sí, además sirví yo de conejillo de indias, ¿no? Claro, porque me tenían a mí ahí en estudio a ver cómo iba evolucionando lo mío para ver cómo podría ir evolucionando lo de los demás, efectivamente. Oye, todo lo que sea ayudar a lo que viene después está bien. Había una pregunta pendiente de Dani Martínez de la conexión con el Chiringuito de Jugones y cuándo empezaste, pero ¿por qué no lo cuenta Josep Pedrerol? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vaya lío con la mascarilla, ¿eh? Un abrazo a todos, especialmente a Quique Mateu. Quique, espero que te estén tratando bien, eso me han dicho, que te van a tratar muy bien, ¿no? Bueno, a Quique yo le conozco hace mucho tiempo, desde la etapa de Punto Radio, ¿eh? Y sabemos que en esta profesión a la que nos dedicamos hay muchos sobresaltos, ¿no? Es una profesión apasionante, divertidísima, deliciosa, pero también tiene sus problemas, sus sobresaltos, y lo vivimos en Punto Radio, ¿no? Cuando acabó la etapa de Punto Radio, en la que compartimos muchas cosas. Y recuerdo en aquel adiós de Punto Radio, mi adiós de Punto Radio, que me dijo, y recordaré siempre, Josep, sigue haciendo aquello en lo que crees. Y no ha ido mal la cosa, Quique. No nos ha ido mal. No nos ha ido mal. Quique es un tipo muy optimista. Yo a veces pienso que excesivamente optimista, ¿no? Sobre todo por la forma en la que contó el asunto del COVID. Paciente cero, Quique Mateu. Me acuerdo aquella mañana cuando me dijeron, oye, que Quique, parece que Quique es uno de los contagiados por el COVID. Me preocupé. Pero cuando hablé con él, todo cambió. Tranquilo, estoy bien, me encuentro bien, estoy en la habitación de hospital. Vale, y nunca transmitió, durante esa etapa en el hospital, nunca transmitió la sensación de que estaba sufriendo, ¿no? Porque Quique jamás quiere preocupar a los demás, aunque él esté preocupado, y seguro que eres tú. Yo recuerdo las últimas veces que vino al programa, que vino al Chiringuito. Una imagen que a mí me va a quedar para siempre. A él se le quedó grabada y lo contó muy bien. Cuando desde esa habitación de hospital, mirando por la ventana, vio a sus padres
Me emociona cuando lo pienso, cuando recuerdo cómo lo dijo. Estar en ese hospital, viendo a tus padres en la calle y saludándoles con la mano. Porque no podías tener ese contacto directo que tanto echamos de menos. Esos abrazos que ojalá vuelvan muy pronto, ¿no? Ese es el Quique Mateu de verdad también, el sensible, al que le cuesta mostrar sus sentimientos. Pero a veces, los que le conocemos, lo pillamos, ¿no? Lo pillamos. Y en la vida, como digo, y los sobresaltos está en la cadena SER disfrutando. Y yo me alegro mucho por ti, Quique. Mucho por ti. De verdad, pero lo importante no es estar en una cadena grande o pequeña. Lo importante es tener un corazón grande. Y tú lo tienes. Beso fuerte. Bueno. Qué pasada, ¿no? Joder. Hostia, tú, menudo curro se ha pegado aquí el amigo Serantes y compañía, porque hay que... Joder, no es que me faltan las palabras. Bueno, yo no sé muy bien qué decir. A ver, tienes razón una cosa, Josep. Yo en el hospital tuve mis momentos muy malos, mis sufrimientos internos muy difíciles. En el libro, una vez ya pasado todo, a corazón abierto lo cuento todo, pero yo no debía mandar ese mensaje a la gente. Es decir, si yo estoy en un hospital y mando a la gente un mensaje de miedo, de pánico, de terror, de sufrimiento, ¿qué estoy mandando al exterior? Yo creo que eso habría sido un error por mi parte, porque mis sentimientos internos, mis preocupaciones eran solo mías, y por lo tanto el único que podía hablar de ellas como ejemplo era para mí mismo. Eso no servía de ejemplo para los demás, porque cada uno vive el aislamiento, la soledad o el miedo a su manera, ¿no? Entonces yo lo que quería era mandar el mensaje estrictamente informativo de lo que pasaba, nada más, sin mezclar lo sentimental, mi propio mío, porque si eso lo hubiera hecho, yo creo que habría mandado un mensaje peligroso para la gente, porque ya había bastante caos en la calle. Quiero recordar que en esos momentos se saqueaban supermercados por lo que pudiera ocurrir, ¿no? Entonces, claro, si el paciente que sale en la tele todos los días manda un mensaje que transmita miedo, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo todavía más grande la pelota, ¿no? Entonces, mis sufrimientos eran míos, pero mi enfermedad sí era la de todos. Entonces, yo intenté hablar solo de la enfermedad, de los síntomas, de lo que significaba, y luego, pues, oye, mis temores internos, mis problemas, pues ya eran solo míos, ¿no? Y efectivamente eso traté de hacer también cuando hablaba con Josep, al que yo quiero mucho, y ese es Josep, ¿no? Al final yo ya lo conozco hace muchos años, porque efectivamente nos conocimos él y yo cuando yo trabajaba en Punto Radio, y él fichó por Punto Radio como gran estrella. Yo era el jefe de deportes de Punto Radio en Valencia. Nos conocimos, conectamos muy bien, y bueno, lo que está haciendo ahora en El Chiringuito, que es mediáticamente el programa más importante de este país en cuanto al fútbol se refiere, lo empezó a hacer en la radio. Cogió y empezó una tertulia en la que mentía la información y el debate, que es lo que hace ahora en El Chiringuito. Lo inventó él en la radio. Ahora lo hace todo el mundo, pero entonces solo lo hacía él, ¿no? Y ver que tantos años después, tiene razón, seguimos teniendo la relación personal y profesional que tenemos, pues es maravilloso. Yo creo que al final la amistad no depende de los vaivenes profesionales de cada uno. Es verdad que ahora estoy en la cadena SER y soy muy feliz, y he cumplido el sueño que tenía cuando era niño, ¿no? Trabajar en la cadena SER. Pero yo he estado trabajando en sitios más pequeños toda la vida, peleando exactamente igual, y entonces ya conocí a Josep, ¿no? Y Josep siempre me ha tratado como Quique Mateu, no Quique Mateu porque está en la SER, o Quique Mateu porque está aquí o allá. No, ese es su gran valor, ¿no? Para él la familia profesional va con ella a muerte hasta el final, y yo tengo la suerte, porque para mí es un enorme orgullo y una suerte, formar parte de su familia. Es un tipo espectacular, un trabajador incansable, el éxito lo tiene, y a mí los que le critican o me transmiten a mí críticas para él, yo no voy a decir que me río, pero me sale una sonrisa, porque al final pocos conocen lo que trabaja Josep Pedrerol. El éxito suyo está basado en el trabajo. Trabaja más que nadie, hace más horas que ninguno, llega el primero y se va el último. Es la mejor forma de dar ejemplo de lo que él quiere para los demás, lo hace consigo mismo, ¿no? Porque luego el éxito, pues a veces llega o a veces no, pero el trabajo no lo ve nadie. Yo lo conozco porque lo he vivido, ¿no? Entonces, hay veces que es muy fácil criticar, y sobre todo cuando no tienes información, ¿no? Yo solo tendré palabras siempre maravillosas para Josep, en lo profesional, pero fundamentalmente en lo personal, que va siempre por delante. Bueno, quiero agradecer públicamente a Magic Villena y a Guillermo Moreno el acceso que me ha permitido a Josep Pedrerol para enviar este vídeo tan cariñoso, Quique. Pero fíjate, ese es Josep Pedrerol. En cuanto ha sabido
qué era lo que querías, no le ha importado para qué medio de comunicación era. Para nada. Quiero decirte, ese es Josep, lo digo para que todo el mundo, ese es Josep, ¿no? Un tipo que pone a las personas por encima de cualquier otra cosa. Eso es maravilloso. Mira, el contacto me lo pasó Guillermo, y Guillermo se lo dice y enseguida le dice, me da su teléfono para que le envíe el mensaje. Y esta mañana me lo ha enviado Josep, bueno, encantadísimo. O sea que se agradece públicamente. Quique, hay varios temas, estamos rozando las 9 de la noche, hay varios temas que me gustaría tocar, pero estamos ya ahí. Porque sí que me gustaría... Josep ha hablado de tus padres, de aquel encuentro. Aquella videollamada que cuentas en el libro a tus padres, con esos lloros por el desconocimiento y que no sabían realmente la gravedad de la situación, ¿no? Luego también tu mujer y tu hijo. ¿Cómo vivieron todo esto? Mucho peor que yo. Yo no me enteré hasta que no volví a casa, ¿no? Porque mientras mi mujer hizo muy bien, que es cuando alguien está enfermo, procura esconder tus sentimientos para no dañarle más, ¿no? Y entonces ella procuraba poner siempre buena cara, hablábamos todos los días. Yo a mi mujer la adoro, pero no es una forma de hablar. Yo adoro a mi mujer y soy un tipo muy familiar y me pasaría la vida a su lado, la vida entera, todos los días, a todas horas, ¿no? Y hablábamos por videollamada todo el tiempo y desayunábamos juntos todas las mañanas y ella siempre me ponía buena cara, ¿no? ¿Cómo estás? Y luego me enteré que después se ponía a llorar y no podía parar. Porque bueno, yo estaba en el hospital y yo veía mi propia sintomatología y yo más o menos me sentía estable dentro de la gravedad, porque yo llegué a estar con 40 de fiebre y neumonía y eso es grave, no es una tontería. Pero yo nunca pensé, por ejemplo, que podía morir por lo que me estaba pasando. Probablemente por mi forma de ser. Mis pensamientos siempre son positivos, nunca piensas en lo negativo. Y mi mujer creyó que podía morir. Y yo nunca me enteré. Ella lo tuvo siempre presente cada hora y cada día de mi aislamiento en el hospital sin yo saberlo, ¿no? Y luego eso ya me lo contó al volver, ¿no? Claro, esa tortura psicológica yo no la viví, la vivió ella. El hecho de tener todo, no tener nada bajo control. Porque yo al final era yo conmigo mismo. Entonces yo sabía lo que me estaba pasando, pero los que están fuera no. Y sufren de otra manera, ¿no? Y yo no me enteré hasta salir de realmente lo mucho que padece la familia, que está fuera de todo, que no sabe prácticamente nada y que no... A ver, estamos teniendo ahí un problemita en la conexión con Quique Mateu y sí que me gustaría también tocar en esos últimos días en la estancia en el hospital, en la habitación 319 famosa, esos días últimos en el hospital coinciden con la llegada de tu padre, de tu hermano, de Rubén Darío Ciraolo, que para mí también sabes que es alguien muy especial. Rubén vio No cuentes nada, no cuentes nada. No cuentes nada, porque yo creo que el libro tiene muchas historias entrelazadas. Mira, viste que te van a hacer y bueno, solo decirte que después de 17 años trabajando juntos, creo que soy tu padre, eres mi hermano, eres mi amigo, eres todo junto para mí, ¿no? O sea, hemos viajado por toda Europa prácticamente para seguir al Valencia, domingo, miércoles, jueves, hemos viajado, dormido, o sea, que ¿qué se puede decir de ti, no? Yo creo que eres de los profesionales más grandes que hay en Valencia, una persona muy querida, una persona que me ha complicado la vida también, pero para bien, y sobre todo hemos pasado algo muy importante en la vida, que es pues poder estar en tu libro, ¿no? Ese libro que tanto escribiste con ganas, pero sé que lo escribiste con tristeza por eso del COVID, y que bueno, que nos unió porque sabemos los dos lo que nos ocurrió, lo que tuvimos que pasar, pared con pared, o sea, por teléfono. La verdad que fueron momentos muy difíciles, pero bueno, gracias a ti, a mi familia y a todos pudimos salir adelante. Solo desearte lo mejor, que sigas así, que no cambie y esperemos estar otros 17 años juntos. Un abrazo, hermano. Hasta luego.
Quique. Rubén Darío Ciraolo. El rey de la gambeta, el profesor. Bueno, supongo que grande. todo el mundo verá que me he puesto a llorar. Yo a él lo quiero mucho. Mucho, mucho, mucho. Y yo vi que se moría. Lo vi. Y le había contagiado yo. Y eso no se supera. De verdad. Yo lo veo ahora y vuelvo atrás aquel tiempo, ¿no? Él estaba cuando entró en el hospital, estaba en la habitación de al lado de la mía. Yo le oía sufrir desde mi habitación. Yo creo que ningún libro será capaz de explicar lo que yo viví en aquellos momentos, cuando estaba él al borde de la muerte. Y la vida nos ha querido mantener a los dos aquí, ¿no? Es una alegría y efectivamente, pues oye, ojalá la vida nos mantenga 17 años más juntos, pero cuando yo hablaba antes del sufrimiento de haber contagiado a otras personas y el sentimiento de culpabilidad, de aunque tú no seas responsable haber contagiado a otras personas, es que yo no soy capaz de explicar lo que habría pasado si alguna de esas personas se muere. O sea, yo soy un ser humano normal y corriente. Yo solo era portador del coronavirus. Pero si se hubiera muerto alguna de las personas a las que yo contagié, es que me gustaría que todo el mundo lo entendiera, porque ahora si tú te contagias no te vas a enterar de a quién has contagiado. Y si ese alguien se muere no te vas a enterar. Y si te enteras no pensarás que tú le has contagiado. Pero es que yo sabía exactamente las personas a las que había contagiado y cómo iban evolucionando cada día. Y eso es una tortura increíble. Yo es lo peor que yo viví en el aislamiento, ¿no? Y él era un paciente de riesgo, tiene una edad, no tiene la mía, y yo lo pasé muy... Por quien peor lo pasé fue por él, sin ningún lugar a dudas. Y la verdad es que es una alegría verlo, yo lo quiero mucho. Llevamos en la radio toda la vida, él se ha venido a la cadena SER conmigo, porque probablemente se irá de donde yo me vaya, ¿no? Y estamos hablando de un tipo que ha jugado en la superélite, ha sido jugador de Valencia, ha pisado el pasto, que dice él, ¿no? Ha sido una estrella en Argentina y lo ves y es un tío normal, es un tío humilde, es un tío cercano, es una persona de la calle. Carlos lo conoces y tú sabes que él es así. Nadie diría que fue un futbolista de élite, ¿no? Que llenaba portadas en los periódicos y salía en la tele. Y es así, ¿no? Y claro, ya cuando llevas muchos años con él, efectivamente, él es como mi padre, es verdad. Y yo lo quiero como si lo fuera. Desde luego, profesionalmente hablando, es la persona más importante de mi vida, la que más importante con la que yo me he cruzado y desgraciadamente por esto del coronavirus, por la que más he sufrido, ¿no? Quique, llegamos a las últimas jornadas en el hospital. ¿Qué es lo más importante? A ver, porque tenemos que pedir disculpas por las conexiones de... Carlos lo ha leído, muy importante. Ha habido un momento que hemos perdido la conexión, Quique, por esto de internet. De las espero que haya sido cuando yo estaba llorando, sí, espero que haya sido eso. Bueno, oye, los últimos días en el hospital, el 17 de marzo, el primer negativo. ¿Cómo llega esa noticia? Bueno, el primer negativo para mí fue muy esperado, porque yo llevaba ya semanas viendo que yo me iba curando. A partir del día 20, creo que fue el día que desapareció la tos, que fue el peor síntoma, que fue el primero en venir y el último en irse. Y cuando ya empezaba a sentirme bien, pues ya esperas el negativo, irte a tu casa, o no quieres estar en un hospital, quieres estar en tu casa. Pero no llegaba, porque la carga viral que yo tuve fue gigantesca y entonces no había forma de eliminar el virus. Y una vez hospitalizé el alta médica y yo no la podía tener hasta que no diera negativo, ¿no? Entonces, para mí el día que lo di fue una gran fiesta, porque entonces el protocolo en ese momento, ahora supongo que habrá evolucionado, como es lógico, pero el protocolo en ese momento era, necesitabas dos negativos para garantizar que estabas curado, ¿no? Entonces, claro, pues hasta que no llegó el segundo me pudieron mandar a mi casa y fue muy emocionante. Yo lo comparé con el gol de Iniesta, cuando paró España y nos quedamos todos en estado de shock. Yo cuando me metió gol España, aparte de cantar el gol, luego me quedé ahí flotando diciendo, la madre que me parió. Llevo toda la vida esperando que España gane un mundial y lo estoy viendo ahora mismo. No te lo acabas de creer, ¿no? De la emoción, ¿no? Y me pasó algo parecido cuando me dijeron, se va usted a casa. Yo estaba ahí, me quedé allí en estado de shock. Un poco como con el síndrome de Estocolmo, de ponerte del lado de tus secuestradores. No me quería ir de allí. O sea, me costó mucho irme de la habitación porque llevaba tanto tiempo allí que ya era como mi casa, ¿no?
Ese tuit, coronavirus día 25, el 22 de marzo, domingo. Estoy leyendo textualmente del libro. Segunda parte de la prórroga, minuto 116 de la final. Entra el médico en mi habitación, me mide y dispara. Marca Iniesta. He dado el segundo negativo. Termina el partido. Me voy a casa. La locura. Somos campeones. Hoy lo celebro yo, mañana tú y pronto todos. Espectacular. Bueno, no será pronto, porque yo esperaba que a estas alturas de nuestras vidas la cosa fuera mejor, ¿no? Pero al final ganaremos todos como sociedad. Mucha gente se quedará por el camino porque un virus que mata, mata. Y eso es así. Y desgraciadamente lo sigue haciendo cada día, ¿no? Pero al final, pues como sociedad saldremos adelante y lo que tendremos que intentar es procurar que no vuelva a ocurrir y no olvidar a los que se han quedado por el camino, porque al final esta pandemia nos tendría que hacer aprender algunas cosas. Primero, la importancia que tiene los servicios médicos de cada uno de nosotros. No los vemos durante la mayor parte de nuestra vida, pero cuando más nos necesitamos y cuando tenemos la salud delicada, ellos aparecen. Hay que cuidar a esa familia, la familia de los hospitales, la familia de los médicos, a los que no se les trata especialmente bien. Y luego, como sociedad, deberíamos aprender algo. No lo estamos haciendo, pero deberíamos aprender algo porque la irresponsabilidad general que hemos vivido estos últimos meses ha hecho que hayamos tenido 1, 2, 3 horas, ya veremos si más, y desgraciadamente a veces vemos la televisión y pensamos, viendo los informativos, que no hemos aprendido nada. El que no se va a la nieve en mitad de una pandemia se va de fiesta haciendo botellón, el que no intenta irse de fin de semana a su segunda residencia y al final dices, bueno, y esto no hemos aprendido nada. Y mientras tanto la gente muriéndose, ¿no? Sí. Pues es una pena, porque yo sí esperaba que algo aprendiéramos y la verdad es que hemos aprendido poco, eso es cierto. Poco. Somos más egoístas que inteligentes en ese sentido. Sí, estamos ya pensando en la Semana Santa. Y bueno, pues eso. Tony, ¿me puedes poner, por favor, el mensaje este de Clara Peña? Dice, qué grande eres, Quique. Te estás superando como narrador con todas tus vivencias. Eres como una ostra abierta mostrando la perla más valiosa, tus vivencias. Y luego hay un mensaje también de Mónica Labios antes que ha pasado un poco por encima, porque no he querido interrumpir. Hablaba de los goles narrados, los goles de Rodrigo, por ejemplo. Bueno, estamos acabando, Quique, pero sí que me gustaría... a ver, dos cosas. Bueno, antes una mía. No me han hecho una entrevista así en mi vida. Probablemente no ocurrirá nunca más. Así es que ya, quiero decir, nunca estaré lo suficientemente agradecido. Es espectacular esto, ¿eh? Ya me callo. Bueno, me alegra, Quique, me alegra. 2 instantes dentro del hospital. Uno, unos días atrás, el gol de Dani Parejo en el Valencia Betis que tú escuchas en la habitación. Y con el puño cerrado, lloras. Sí. ¿Qué claro, el puño cerrado aquello? era... Sí, bueno, ¿cómo olvidarlo? ¿no? Además estaba... Como cogiendo el micro, sí. Dices en el libro, ¿no? Claro. Nuestro micrófono amado. Claro, mi herramienta de trabajo. Es decir, mi vida es un micrófono. Entonces, mi vida profesional es un micrófono. Yo llevo narrando al Valencia desde el año 98. Entonces, 1 de febrero del 98. Claro, entonces, si hay un gol del Valencia y yo no lo estoy narrando, algo raro está pasando. Algo que no debería estar pasando ocurre, ¿no? Y claro, yo estaba en el hospital y fue el primer partido en el que yo no estaba ejerciendo mi profesión 20 años después. Pero claro, yo vi el gol y ¿qué hizo mi cuerpo? Instintivamente, estando allí encerrado en el hospital, pues cogió el micro para narrar y allí no había micro ni había nada. Y entonces es cuando aterrizas en la realidad, ¿no? Y yo creo recordar que es el primer momento en el que yo me vengo abajo psicológicamente al darme cuenta de qué hago yo aquí, ¿no? ¿Qué hago yo aquí? ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Por qué estoy aquí? Y todas estas cosas que, mientras el mundo giraba fuera del hospital, ¿no? Luego dejó de girar, pero eso yo no lo sabía. En ese momento mi mundo había parado y el resto seguía girando, ¿no? Y fue el primer golpe de realidad, yo creo, Es que fue todo muy rápido. Aquella semana fue, allí dentro, fue terrible. Y es que a veces piensas y dices, bueno, es que es muy difícil de asimilar tanta información de golpe, una detrás de otra, y eso es lo que yo viví. Esa es la verdad. Muy difícil. Quique, me la has puesto votando en la línea de gol para que haga así la segunda cosa que te quería preguntar. El pomo de la puerta.
has hablado de que Sí. el mundo giraba y tu estancia estaba quieta. El pomo de la puerta, ¿qué significó el poder tocar el pomo de la puerta y abrir esa puerta de la 319? El pomo de la puerta hay que decir que es la primera cosa que me dijeron que no podía tocar. Pero no tocar, yo no podía acercarme a la puerta. El nivel de aislamiento era tal que para los sanitarios, para los médicos, era prioritario que yo no pudiera acercarme a nada que pudiera contagiar, porque a su vez ese algo podría contagiar a un tercero, ¿no? Entonces, el ejemplo del pomo de la puerta es, bajo ningún concepto puedes acercarte a la puerta. El pomo es intocable. ¿Por qué? Porque el pomo de la puerta era el que tocaban todos aquellos que una vez al día entraban o salían, médicos, sanitarios, auxiliares. Entonces, claro, si yo lo toco, estando contagiado con la carga viral que yo tenía, eso pasaría al guante de la persona que tocara ese pomo, ¿no? Entonces, el ejemplo del pomo era que yo no podía ni moverme de donde estaba, ¿no? Y claro, pues a punto de irme ya, pude tocar el pomo. Bueno, es más, pude tocar el pomo y cuando toqué el pomo y abrí la puerta aquella, que entró toda la luz del pasillo, la luz blanca, fue como en Encuentros en la tercera fase, cuando se abre el portón del ovni en la parte final de la película y se ilumina todo de blanco, ¿no? Pues que te deslumbra. Pues esto es lo que yo viví cuando abrí la puerta 23 días después, por primera vez pude acercarme yo a la puerta, ¿no? Es que claro, son sensaciones tan difíciles de explicar si no las vives, porque claro, alguno pensará, bueno, pero ¿qué dice este que abre una puerta y le entra la luz? Ya, pero es que hay que estar ahí encerrado sin luz, como quien dice, 23 días, entonces cuando se abre la puerta y te puedes acercar a ella, eso era una locura. Cuando sales del hospital, Valencia desierta, ya está Sí, el estado de alarma, de la alerta, alarma. y te vas al coche, arranca el coche, te vas a casa y entras en casa, ves a tu mujer, ves a tu hijo, a los cuales, después de casi un mes, no puedes abrazar. ¿Cómo se vive eso? Sí. Ah, pues eso es difícil porque yo abrí la puerta y al girar mi vista a la derecha estaban ellos al fondo del pasillo y claro, pues te pones a llorar. Es que, ¿quién no se pondría a llorar, no? Los estás viendo otra vez, está ahí tu hijo con tu mujer y los dos te miran y con una sonrisa de oreja porque has vuelto, ¿no? Es muy emocionante, muy emocionante. No les podía tocar, pero en realidad es que me daba igual, porque yo ya estaba allí, aquello era como estar en Disneylandia, ¿no? Pues en lugar de ver a un sanitario, estaba viendo a mi mujer, ¿no? En lugar de ver a un médico, estaba ahí mi hijo, aunque no se pudieran acercar a mí, era como recuperar un poco mi vida, ¿no? Y fue muy emocionante, la verdad es que sí. Prefiero no recordarlo porque me voy a poner a llorar otra vez y no me da la gana. Bueno, Quique, yo podría seguir hablando contigo un buen rato, pero creo que ya está bien por hoy. Espero que te haya gustado este rato de conversación. Ha sido muy emocionante, Carlos, de verdad. Mira, yo siempre que hago entrevistas, porque yo estoy acostumbrado a hacer entrevistas, no que me las hagan, ¿no? Siempre pienso que el que está al otro lado está entretenido, disfrute de lo que escucha, le sirva para algo, ¿no? Le haga sonreír, le haga pensar o simplemente le parezca interesante. Y yo, sinceramente, creo, si yo fuera espectador, joder, me habría encantado escuchar algo así, ¿no? A lo mejor yo lo veo, claro, de forma interesada porque soy afectado, ¿no? Pero me ha parecido una cosa muy bonita porque has conseguido llegar a los sentimientos del entrevistado. Y eso no siempre lo conseguimos los periodistas, ¿no? Y es muy bonito. Y luego, escucha, pues ir buscando ahí a algunos protagonistas de mi vida personal y profesional, pues yo creo que eso hace que aquel que esté viéndonos o que nos vea en los próximos días le va a dar el valor que merece al entrevistador, que desde luego es el artífice de todo esto. Para mí ha sido maravilloso, inolvidable, esa es la verdad. Gracias, amigo. Y también, pues, a todos ellos darles las gracias. A David Blay, a Víctor Lluc, al mito de Miki, a Pablo Rollo, un ángel de la guardia en el hospital, a Josep Pedrerol y a Rubén Darío Ciraulo. Y, por supuesto, también agradecer el trabajo de Toni Pinós, ahí en la realización, extraordinario en el trabajo, Toni. Muchísimas gracias. Quique, un placer auténtico. Sabes que te quiero muchísimo y que recomiendo a toda la gente que este libro no se lo pierdan. Paciente Cero de Quique Mateu. Un libro que te lo lees en una sentada. Espectáculo puro. Hemos desgranado algo el libro, pero hay muchísimo más detrás. Quique, mi respeto, mi admiración y mi cariño, que sabes que lo tienes, amigo.
Es mutuo. Gracias por todo y ha sido un placer muy grande, ¿eh? Muy bonito todo, de verdad. Gracias. Bueno, pues será hasta un próximo directo en los directos de Radio SAP. Reciban el saludo de quien ha estado aquí entrevistando, dialogando y conversando con Quique Mateu, servidor Carlos Serantes. Buenas noches.